Buen día, profesor José Luis Ventura Martínez. El día de hoy nos complace presentar nuestro proyecto de la asignatura Entrevista Psicológica. El equipo está conformado por los siguientes alumnos: Rosa Isabel Barandierán de la Cruz, Jessica Montserrat Magaña Sarracino, Cristóbal Moreno Sánchez, Rodrigo Emilio Jarquín Magaña, Stephanie Graciela Jarquín Magaña y una servidora, Vicky Guadalupe Mateo Pérez. A continuación se presentarán los objetivos, la entrevista, el informe y su respectivo veredicto. A la hora de realizar una entrevista, sabemos que se desarrolla una conversación entre dos o más personas y que cuya finalidad es recopilar información a través de preguntas en cuanto a un tema que generalmente causa inquietud o malestar en el entrevistado. El objetivo de la entrevista que se mostrará a continuación será diverso, ya que va a variar en varios ámbitos importantes que van a ocurrir dentro del mismo, que va desde crear una descripción de la persona, hacer un diagnóstico de ese mismo paciente y explicar o prever conductas. La paciente en este caso será Stephanie Jarquín, que representará el papel de Katia Velasco, una persona que sufre ansiedad, y será entrevistada por Rosa Barandierán, que cumplirá con el papel de la psicóloga Lisa Mendoza. En cuanto al objetivo de la entrevista inicial que se realizará a continuación, buscaremos conocer a la persona, realizar una alianza de trabajo para que nuestra paciente se sienta más cómoda y nos sea más fácil continuar con la entrevista, y conocer la problemática para una futura solución. A lo largo del video intentaremos conocer el caso clínico de la paciente, discutir sobre sus posibles síntomas e intentar hallar la posible causa de su enfermedad, estableciendo un buen rapport, escuchando y obteniendo la información más exacta o válida posible, conocer las tentativas de solución, establecer hipótesis diagnósticas y planificar el proceso diagnóstico. Sin nada más que decir, pasemos con la entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que me dé su nombre, Claro que sí, soy Stephanie. fecha de nacimiento, Soy del 5 de junio de 1996. edad, Tengo 24 años. su ocupación, Soy estudiante de la carrera de psicología en la UJAT. su religión, Soy católica, su estado civil, soltera. su orientación sexual, Soy heterosexual. bien, y su grado académico. Ok, actualmente me encuentro estudiando el tercer semestre de la carrera de psicología en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y ese es mi grado académico. Bueno, quiero decirle que todo lo que usted me platique, todo lo que usted me dé de información, es confidencial. Yo no tengo permitido compartirlo con nadie más. Si su vida está en riesgo, en ese momento tengo que contactar a su familia y platicarles de lo que usted me haya dicho, pero mientras no sea así, yo no tengo permitido contar nada de lo que usted me ha dicho. El día de hoy estoy viniendo. Ok, sí tiene mi consentimiento, por supuesto. Entonces, dígame, ¿cuál es el motivo de su consulta? Ok, bueno, considero que tengo una problemática respecto al no saber manejar mi estrés y mi ansiedad, por lo que yo me encuentro aquí solicitando apoyo de un psicólogo. Eh, yo considero que la labor de los psicólogos es fundamental para la salud mental, entonces pienso que es una muy buena idea el hecho de poder realizar esta sesión, ¿no?
Y también tomar en cuenta que me siento algo disgustada conmigo misma porque no puedo sentirme estable en los contextos en los que me desenvuelvo, por ejemplo, en mi vida estudiantil, eh, principalmente en ese ámbito. Platíqueme usted, ¿cómo ha sido su vida estudiantil? Ok, bueno, para entrar un poco más en contexto, me gustaría mencionarle un poco acerca de mi vida personal, principalmente en este contexto que sería el estudiantil. Bueno, en mi primaria, eh, en mi secundaria, realmente no tuve mucha preocupación, por así decirlo, sobre la importancia que tenía la salud mental en mi vida. Eh, Tampoco en la secundaria, pues es hasta que realmente me encuentro en la universidad que le tomo un poco de mayor importancia a esto. ¿Y a qué me refiero? Bueno, para que usted comprenda un poco, yo también en la primaria padecía de ciertos ataques de ansiedad y también en la secundaria. Sin embargo, yo no me daba cuenta de eso, o sea, lo dejaba pasar como desapercibido, entonces todo esto me ocasionaba de cierta manera una cierta indiferencia pues a esta problemática psicológica. Por ejemplo, en la primaria, antes de que yo ingresara a la institución como tal físicamente, yo me sentía muy agitada. Ahora sí que me la pasaba hiperventilando, me sentía un poco incómoda y esto lo estoy mencionando desde que yo era niña, en mi primaria. Pero realmente ni mi familia ni yo nos percatábamos de que se tratase de alguna problemática. Entonces, pues digamos que dejamos pasar esta situación, terminé mi primaria con buenas calificaciones y demás, paso a la secundaria, durante mis 2 primeros años de secundaria tengo ahora sí que una buena estabilidad emocional y cuando ya voy a terminar la secundaria en tercer año, los últimos meses, por así decirlo, yo estaba muy estresada, estaba muy agitada. Incluso antes de ingresar a la institución, nuevamente también tenía ciertas características, como había mencionado en la primaria, pero diferenciaban un poco porque en la secundaria, antes de ingresar a la institución, yo me ponía, eh, sentía muchas náuseas y como tal no era un problema digestivo, sino era más que nada el estrés que yo acumulaba antes de ingresar a la secundaria. Eh, bueno, ¿por qué menciono todo esto? Porque ni en la primaria ni en la secundaria yo me percaté de tener una problemática psicológica. Como ya me faltaba poco tiempo para poder terminar la secundaria, realmente lo dejé de tomar como si no fuese tan importante y pues posterior a eso, en mis años de preparatoria, yo me encontraba muy estable. Considero que es la etapa más estable que he tenido en mi vida estudiantil. Mis 3 años de preparatoria la pasé muy relajada. Sin embargo, cabe mencionar que mi primaria y mi secundaria yo la estudié en la Ciudad de México, mientras que la preparatoria la estudié en Villahermosa. Entonces considero que esto influye bastante en mi estilo de vida porque, bueno, la mayor parte de mi vida la he vivido en la Ciudad de México, lo que vendría siendo mi educación primaria, mi educación secundaria, a excepción de la preparatoria y ahorita actualmente en la universidad. Eh, ¿Por qué considero que es tan importante esto? Bueno, porque los niveles de estrés en los que yo me encontraba cuando yo estaba viviendo en la Ciudad de México, principalmente en mi vida estudiantil, se han visto más afectados. Por ejemplo, en mi primaria, que estuve viviendo allá y también me encontraba de cierta manera ante un estrés inminente en la secundaria igual. Y cuando decido hacer este cambio de irme a vivir, perdón, a la ciudad de Villahermosa, es que me relajo un poco más y en mis 13 años de preparatoria no tuve ningún problema, ahora sí que psicológico, ¿no? Entonces, como tal,
No me había dado cuenta hasta ahorita. ¿Qué te hace pensar que es ansiedad? Bueno, considero que me hace pensar que tengo ansiedad los síntomas que padezco, principalmente físicos, son los de los que más me puedo percatar. Esto es lo que me ha permitido comprender que se trata de esta enfermedad, aunque a decir verdad me ha costado mucho trabajo comprender que se trata de algo psicológico. Realmente siempre he pensado que, bueno, anteriormente he pensado que se trata de un problema físico, ya sea en alguna de mis extremidades o es un problema en el corazón o en el cerebro físicamente, ¿no? O sea, siempre anteriormente me daba ahora sí que la idea de que era algo físico, no algo psicológico. ¿Qué efecto tiene la ansiedad en tus planes de vida? Ok, tiene muchísima, porque ha repercutido en lo que deseo para mí en mi vida, tanto privada como profesional, pues he atravesado por muchas situaciones que me han ahora sí que dado pie a poder llevar a cabo esta sesión terapéutica. Entonces considero que pues sería. No, continúa. No sería todo. ¿En qué momento o circunstancias empiezas a sentir esta ansiedad? Ok, bueno, podría considerar que mis crisis o mis episodios de ansiedad, por así decirlo, son más frecuentes en la mañana y en la escuela, o sea, al momento de estar como tal en la institución, en contexto con mis compañeros, con los profesores. Y bueno, porque también considero que es bajo estas circunstancias, bueno, yo empecé a padecer todo esto de mis crisis como tal, y uno de los factores por los que yo considero que se lleva a cabo estas circunstancias, pues es por el tráfico o que antes de ingresar a la institución como tal, yo me siento un poco estresada. Entonces, todas esas situaciones que enfrento llegan a acumularse, por así decirlo, y me llega a estresar antes incluso de ingresar a la institución y tomar mis clases, como considero que pues debería de ser. ¿Has tratado o buscado la manera de controlar tu estrés? Mencionas que tu mayor síntoma es el estrés. ¿Tú has buscado la manera de controlarlo? Sí, efectivamente. He realizado diferentes técnicas de respiración y bueno, me gustaría mencionar un poco acerca de cómo es que abarco esto de las técnicas de respiración. Bueno, anteriormente yo me encontraba estudiando en la también la universidad. Posteriormente de mis 3 años de preparatoria, yo me fui a estudiar la carrera de psicología en la Ciudad de México. La estudié en la UNAM, estuve allá estudiándola por lo que vendrían siendo 2 años y medio, que sería avanzar prácticamente hasta quinto semestre de la carrera. Entonces, ¿por qué menciono esto con las técnicas? Porque cuando yo me encontraba en esa institución, yo me salía de clases, por así decirlo, y como la escuela como tal tiene amplios lugares para poder relajarse, es una de las cuestiones que me gustaba mucho de la UNAM, que yo podía salirme a tomar aire, a acostarme en el pasto o estar relajada, porque la institución cuenta con gimnasio y también con pista para correr. Entonces, como es una facultad muy amplia,
me permitía ahora sí que poder caminar, poder tomarme un espacio en privado y poder realizar estas técnicas de respiración. Más que nada, esto me ayudaba muchísimo a poder controlar este estrés e incluso descargaba aplicaciones para las técnicas de respiración. Entonces me salía de clases y las ponía en mi teléfono como tal, estas aplicaciones, y me ponía a practicar un poco esto. Entonces llegó a repercutir esto de una manera de cierta forma incómoda, porque yo no tenía una buena relación, o sea, hablando de mis contextos interpersonales, por así decirlo, tanto con mis compañeros como con mi profesor, me sentía de cierta manera incómoda, porque tenía también miedo de bajar mi rendimiento escolar por salirme de clases a realizar estas técnicas de respiración. Era como una relajación que yo podía hacerme, o sea, el realizar todo esto para beneficio propio, pero también había algo en mí que me hacía considerar que esto podía repercutir de una u otra manera en mi rendimiento escolar, o sea, en mis calificaciones o en mi relación con los demás, porque también de cierta manera yo me alejaba como tal de mis compañeros y mis profesores. Al realizar estas técnicas, pues lo que yo quería era poder tomarme ese espacio a solas, de poder respirar, estar tranquila, y de cierta manera esto también alejaba a mis compañeros, ¿no? O sea, que no se acercaban a mí por lo mismo. Entonces considero que pues es eso. ¿Cuáles fueron las circunstancias que hicieron que se presentara tu ansiedad? Ok, bueno, considero que fueron varios factores, muchos factores los que repercutieron en que yo desarrollara como tal esta problemática. Entre ellos, como yo vivía en la Ciudad de México, para mí es una metrópoli muy grande y muy conflictiva también, porque se está en contacto con las personas todo el tiempo, todo el día. Entonces, eso de cierta manera me repercutía emocionalmente, porque para cualquier cosa, digamos así a gran escala, yo tenía que estar en contacto con el estrés día a día. Por ejemplo, el ir a la tienda de la esquina también me ocasionaba conflicto porque tenía que hacer fila, o cuando yo quería ir por las tortillas también había mucha gente. Entonces, todo ese estrés en el transporte público, las personas que de cierta manera son violentas y demás. Y todas estas circunstancias, por así decirlo, son las que han influido ahora sí que en la aparición de este problema, ¿no? También la muerte de un ser querido, cuando yo me encontraba bajo todas estas circunstancias, falleció un ser al que yo amaba. Otra circunstancia vendría siendo el bullying que me ocasionaban mis compañeros y profesores de la institución. La agresividad de las personas, no específicamente mis compañeros en este caso, ni tampoco mis profesores, sino la sociedad en general, por ejemplo, mis vecinos o pues personas que de cierta manera estaban en contacto conmigo, pero no, no de una manera tan personal. O sea, considero que mi familia y mi pareja en aquel entonces no tenían realmente un problema conmigo, o sea, no tenía yo una razón o un motivo por el cual yo desarrollase este trastorno. Más que nada considero que se trata de estas circunstancias como tal, la agresividad de la gente como tal, al momento de ir en transporte público, o los vecinos que de cierta manera hacían mucho ruido. Ese era otro motivo por el que yo me sentía muy estresada, porque en la Ciudad de México siempre hay mucho
mucho ruido como tal, a todas horas del día. Entonces, el no poder dormir bien, el escuchar ruido de todas partes, la gente muy agresiva, el bullying por parte de mis compañeros, por parte de mis profesores, la muerte de un ser querido, todo esto siento que se acumuló en mí y fue lo que pues desencadenó todas estas circunstancias. ¿Qué te incitó a llevar tu estrés a este nivel? Yo considero que la falta de control sobre mis decisiones, al considerar como poco relevante la importancia de la salud mental, porque anteriormente yo no consideraba que se tratase de un trastorno de ansiedad como tal. O sea, por mucho tiempo, podría decirse que me costó como 2 años, por así decirlo, darme cuenta que sí padezco de un trastorno de ansiedad. Como le había mencionado anteriormente, yo consideraba que se trataba de algo físico, que en dado caso yo podía tener algo en el corazón o algo en el cerebro físicamente o en alguna de mis extremidades y descartaba mucho el hecho de que pudiese tener un problema con respecto a mi salud mental. Cuando tú te das cuenta de que el estrés te ocasiona todo esto, ¿qué acción tomas? Pues decido planear muchas cuestiones, entre ellas darme esa posibilidad de tener el darme de baja en la institución. Pienso que esa es una de las cuestiones que tomé a considerar. Más que nada para poder tomarme un respiro. Decidí ir a especialistas también y bueno, aquí también me gustaría abarcar un poco respecto a esto porque, perdón, como yo descartaba mucho el hecho de que se tratase de una enfermedad psicológica como tal, yo asistía a diferentes médicos, por así decirlo, con neurólogos, con endocrinólogos. ¿Y por qué endocrinólogos? Porque yo padezco de un problema de tiroides, padezco hipotiroidismo y consideré que estaba relacionado también a mi trastorno de ansiedad con esa parte. Entonces yo asistía mucho con diferentes profesionales de la salud e incluso en una ocasión llegué a parar a urgencias por una de las crisis en las que me había encontrado e incluso los médicos que me estaban evaluando y demás me hicieron distintas pruebas en todo mi cuerpo físico como tal y mis pruebas siempre salían como tal bien, o sea, no tenía ningún problema en mi cuerpo. Entonces yo llegaba a decepcionarme mucho porque a la vez yo quería poder tener conciencia de lo que me estaba pasando. Es como que yo asistía médico tras médico, profesional tras profesional y ninguno me daba ahora sí que una respuesta a lo que yo tenía. Y yo seguía con los síntomas, seguía con las crisis y realmente yo ya no encontraba una solución a lo que me estaba sucediendo. Era algo muy, muy estresante para mí porque yo asistía a cualquier médico y me decía, no, pues lo que tú tienes, pues no sabemos a qué se deba, pero físicamente tú no tienes nada. Entonces, de cierta manera me tranquilizaba, pero la otra no, porque yo decía, es que algo me está pasando, yo no puedo continuar con mi estilo de vida normal, no estoy bien y ¿por qué me están diciendo que no tengo nada, ¿no? Que no tengo ningún problema. Entonces, es uno de los motivos por los cuales me costó mucho trabajo aceptar que se tratase de un problema psicológico. Fue hasta que de tantos intentos asistí con un profesional de la salud que considero fue el que me ayudó muchísimo a poder tomar en conciencia que se tratase de un problema psicológico. Um, Pienso que este doctor eh, fue importante, sí. ¿Qué tipo de cosas te decía el doctor?
Eh, una de las cosas que a mí me agradaban es que se tomara el tiempo de escucharme. Pienso que eso fue lo que detonó una gran diferencia entre ese doctor con los demás, porque los otros profesionales como tal me daban los resultados de lo que yo tenía físicamente y demás. O sea, siento que me trataban como un caso más en su lista, pues ahora sí que del día. Entonces, de cierta manera, yo me sentía un poco frustrada por eso. Entonces, una de las cuestiones que me agradaban en este caso era que se tomara el tiempo de escucharme. O sea, desde el primer momento en que yo le empecé a comentar cómo eran mis relaciones interpersonales con los demás, cómo yo me llevaba con mi pareja, con mi familia, con mis compañeros, y cómo fue que yo le estaba explicando poco a poco, a grandes rasgos, claro, lo que yo sentía en ese momento, este, pues sí, llegó a impactarme de cierta manera, porque le mencioné mi mala relación con mis compañeros y que yo estaba bajo altos niveles de estrés y pues que más que nada esta relación con mis compañeros sí me afectaba mucho porque no solamente se trataba de cierto bullying que yo sentía hacia mi persona, por ejemplo, en muchas ocasiones me excluían de ciertos grupos, por ejemplo, para elaborar algún proyecto de la institución o alguna cuestión como esa. Muchas veces me descartaban como tal, consideraban que yo tenía ciertas características en mi persona y hasta cierto punto yo consideraba que tenían una etiqueta hacia mí. O sea, al ponerme esa etiqueta, de ahí no cambiaba nada y consideraban que yo era una persona de cierta manera social, que no le gustaba relacionarse con los demás, cuando era todo lo contrario. ¿Y por qué esto me llama mucho la atención? Porque durante mis 3 años de prepa yo tuve una muy buena relación con mis amigos, amigos que incluso tengo hasta este momento, y yo me considero una persona muy, muy social, o sea, creo que hasta el día de hoy no tengo problemas con relacionarme con los demás. Entonces, ir de un lugar, que lo que vendría siendo mi periodo de prepa, a la UNAM y encontrarme con personas que consideran que yo no soy muy social, que no me abro a expresarme y demás, de cierta manera me llegó a impactar porque me llegaba a estresar mucho el hecho de que pues de que de cierta manera me excluían cuando no es propio de mi persona, el hecho de que ahora sí que, pues que me excluyan, ¿no? Que no tenga relación con los demás. Y pues esa es una de las razones por las que me gustó poder dialogar con este doctor y fue el que me ayudó mucho a cuestionarme sobre ciertos aspectos de mi vida emocional. En el primer momento que te dicen que es ansiedad, ¿qué sientes? Ok, pues no lo creo. Realmente eh, yo consideraba que se trataban de problemas físicos, meramente físicos. No le creí. Eh, a pesar de eso, yo seguía teniendo ataques, estaba muy mal. Este, este doctor me recetó ansiolíticos, me mencionó que lo que yo padecía era más que nada un problema psicológico y pues más que nada eh, al momento en el que él me da una medicina, considero que esto sería más efectivo para mí que cualquier otra cosa, porque como le había mencionado, consideraba que mi problema era físico. Entonces, también me mencionó pues que estas medicinas como tal uh, generaban cierta adicción y eso también me daba miedo de una u otra manera. Y bueno, posterior a eso volví a sufrir un ataque muy, muy fuerte
eh, de ansiedad y fue que regresé con él de nuevo y volvió a comentarme prácticamente lo mismo. Me dijo que lo que yo tenía como tal es un trastorno de ansiedad. ¿Sí? ¿En qué momento consideras que la ansiedad es un problema mayor? Ok, considero que la ansiedad era un problema mayor cuando ya no estaba rindiendo en cualquier ámbito de mi vida. Y también me gustaría mencionar el académico, porque este era uno de los ámbitos que más me frustraba, pues perjudicar. Yo ya me salía de clases, como le mencionaba, realizaba mis técnicas de respiración, eh, me salía como tal a dar vueltas por la escuela y demás. Entonces, todo esto de cierta manera me afectaba porque yo consideraba que no estaba rindiendo académicamente de una manera próspera, por así decirlo. Y también me sentía incómoda con mis maestros, con mis compañeros, y eso fue lo que me estresaba, sentía que no podía continuar con mi vida tranquila. ¿De qué manera este problema afecta tu vida estudiantil? Ya habías mencionado, ¿no?, ciertos puntos, pero ¿sientes que te afectó en otra área, aparte del estudiantil, o hay algo de lo estudiantil que te haya afectado? Pues considero que me estresaba mucho, principalmente este contexto, porque yo ya iba muy avanzada en mi carrera de psicología. Yo ya iba a ingresar a quinto semestre y pues llegó de cierta manera a hacerme sentir más frustrada porque ya iba en un avance curricular, pues algo comprometedor, por así decirlo. Entonces sí me costaba mucho el tomar en cuenta el darme de baja y tomarme ese descanso. Eh, y más que nada mi salud como tal, aquí emocional, por así decirlo, seguía como tal a flor de piel, o sea, no habían cambios en mí. Eh, y yo tampoco quería ni retrasarme ni darme de baja. ¿Cómo eran las relaciones con sus compañeros de su universidad antes de conflicto? Ok. Mis relaciones con mis compañeros antes ah, realmente fueron muy malas. Tuve muy malas relaciones con ellos. Um, yo pienso que ha habido algo como tal en mi persona o no sé qué es lo que podría yo tener, pero cuando yo me encuentro viviendo en la Ciudad de México, tengo ciertos conflictos con las personas de allá. O sea, lo pude notar tanto en mi etapa de primaria como lo pude notar un poco en mi secundaria y lo pude notar muchísimo más cuando estuve en la universidad. Eh, no tuve muy buenas relaciones con ellos ahora sí que en ningún momento. Eh, ahora sí que desde que yo inicié la carrera sentía yo que me ponían esa etiqueta y posterior a esos años, o sea, después ahora sí que el primer semestre, por así decirlo, las primeras relaciones que tuve con mis compañeros eh, no fueron muy agradables como tal. Eh, el hecho de que me sintiese yo, que me pusieran esa etiqueta, siento que me la tuvieron por todo el tiempo que yo estuve en esa institución. Es como si yo cargase con esas características que ellos me atribuían y era lo que yo era según ellos y lo que yo iba a hacer durante el resto de mi carrera. Entonces, eh, eso fue por parte de mis compañeros. Por parte de mis profesores, pues hubieron algunos profesores que debo de aceptar que me apoyaron mucho en mi formación académica, de los cuales me ayudaron a
a poder valorar mucho la psicología. Me encanta la disciplina y pues más que nada algunos profesores fueron los que me ayudaron a darle cierto amor, cierto interés a lo que es la disciplina, pero también hubieron profesores que no se comportaban de la misma manera. O sea, llegaban, por ejemplo, a la institución muy estresados, muy hostiles, y de cierta manera me estresaba mucho porque yo recién llegaba a la institución. Yo estudié toda mi vida en el turno matutino, entonces estas situaciones siempre se llevaban más a cabo ahora sí que en la mañana, en el ámbito académico. Y pues para mí de por sí todo el estrés de lo que vendría siendo el tráfico, eh, ahora sí que las malas relaciones con mis compañeros y demás, y todo esto que se acumulaba, o incluso, como digo, el tráfico antes de ingresar a la institución, o sea, ya cargar con todo ese estrés, y ya de una vez que estás dentro de la institución, que llegue un profesor y que esté de malas y que empiece a gritar, empiece a insultar a los demás compañeros y demás, entonces llegaba también a impactar de cierta manera en mi persona. Entonces considero que así eran mis relaciones con mis compañeros y con todo mi ámbito académico. Hace un momento usted menciona que no quería darse de baja. ¿Se dio usted de baja? Sí, me di de baja definitivamente. Lo tomé a consideración. Pienso que esto podía repercutirme, pero a la vez también podía ayudarme a relajarme, más que nada. Eh, pero como tal no me sentía muy aliviada, o sea, me sentía más estresada el hecho de que yo quería continuar con mi carrera. O sea, realmente me molestaba el hecho de que mi propia salud me impedía, perdón, continuar con mi vida académica, o sea, poder terminar mi carrera en una universidad que yo quería, pues ahora sí que tener en mis documentos y demás. O sea, al ser una universidad prestigiosa, me sentía de cierta manera alegre por poder tener una carrera en dicha institución. Entonces, me molestaba el hecho de no poder continuar, ¿no? El ver a mis compañeros y a las demás personas continuar y yo quedarme, por así decirlo, porque mi cuerpo me decía como tal, no, o sea, no puedes. Eh, y yo me decía, pero es que mis compañeros están avanzando y yo me estoy quedando. Y pues todo esto sí llegaba de cierta manera a repercutir en mí. También influyó mucho mi familia, uh, porque como tal mi familia no deseaba que yo continuara con ese, con ese estilo de vida, por así decirlo. Y lo digo, o sea, pienso que me ayudaron de buena manera porque eh, como tal me ayudaban a tomar en consideración mi salud mental. Decía, por ejemplo, mi mamá, no, pues es que no puedes continuar tomando clases así porque, pues mírate, o sea, primero analízate, evalúate, cómo estás en este momento, si eres feliz, si no eres feliz. Y mi mamá consideraba en todo momento que más vale mi salud como tal, eh, que continuar con algo en lo que quién sabe cómo pudo haber culminado, ¿no? Entonces, fue gracias a esto que he podido tomar conciencia y empecé a analizar, no, pues es que tal vez no llegue a atrasarme mucho, posiblemente esto me ayude para bien en un futuro porque podré tomar mis clases de una mejor manera, podré tener un mejor rendimiento académico y demás. Posteriormente yo no quise regresar. Me di de baja nuevamente porque en la institución se puede dar de baja mínimo un semestre.
Entonces opté por darla de baja otro semestre y, y hasta cierto punto me ponía triste el hecho de seguirme dando de baja y no culminar mis estudios. O sea, yo consideraba muy prestigiosa la UNAM y yo quería como tal culminar la universidad en, en esa institución. ¿Qué le hizo sentir el que su mamá la apoyara? Pues me ayudó muchísimo. Pienso que mi familia, eh, mi pareja me han ayudado mucho a poder sobrellevar esta problemática psicológica. Eh, Todo el tiempo he considerado que han sido mi pilar para poder sobrellevar muchas circunstancias. Pienso que el hecho de que me apoyase mi mamá principalmente me ha dado pie a poder continuar como tal con mis estudios y demás, eh, porque realmente mis relaciones con mis padres o con mis hermanos o con mi pareja nunca consideré que fuesen malas de una u otra manera. Entonces, es por eso que a veces me surgía esa idea de, pues si estoy bien con mi familia, estoy bien con mi pareja, no tengo conflictos con mi familia, no tengo conflictos con los seres que amo, entonces, ¿por qué yo tendría un problema psicológico? ¿Por qué yo tendría ansiedad? Entonces, descartaba mucho, no el hecho de tener mi vínculo más cercano, que vendría siendo mi familia y mi pareja, descarté mucho los demás contextos. Entonces, eran más que nada estos los que repercutían en mi salud mental, por así decirlo. ¿Qué le parece si lo dejamos hasta aquí por ahora? Eh, no sé si le gustaría regresar a agendar para otro día para continuar con otra sesión. Por supuesto, claro que sí. Sí, me encantaría. Muchas gracias. A usted. Entonces, la veo el próximo martes a la misma hora, ¿le parece? Perfecto, sí, claro que sí. Aquí estaré. Muy bien. Bueno, como conclusiones finales de este trabajo, consideramos pertinente que tanto el entrevistador como el entrevistado mantuviesen sus canales de comunicación de una manera estable, ya que la entrevista se hizo a cabo de una videollamada por la pandemia o la situación que está ocurriendo ahora. Bueno, a lo largo o por lo anterior ya expuesto durante la entrevista, podemos decir que el sujeto se encuentra atravesando por una dificultad y malestar en su entorno, más específicamente en el área educativa, que fue donde se generó el problema. Esto le genera y para ella resulta ser muy difícil de manejar, ya que además este mismo entorno se presenta constantes situaciones o episodios de estrés y presión que le hace perder el control. Entonces esta situación se fue haciendo de una forma crónica, llevándola con el tiempo a responder a estas situaciones, ya sea descargando sus impulsos o a una forma habitual de vida. El sujeto tiene una visión negativa de los episodios, donde su imagen en todo aspecto se ve rodeada por esta circunstancia y que se expresa en una inestabilidad de no poder encontrar una manera de enfrentar mejor la situación, recurriendo por ello a poner una distancia entre ella y sus estudios. Entonces el sujeto no busca un refugio o sujeto para protegerse, sin embargo, escoge buscar ayuda cuando sus familiares, y aquí entra más específicamente su madre, se lo dicen. Aún a pesar de esto, el sujeto muestra una motivación y un afán constante por solucionar, por entender y comprender sus dificultades, ya que tiene una visión sobre un futuro más sano y con la posibilidad de crecer a nivel psicológico, familiar y social. Como recomendaciones se darían, o más bien mi equipo y yo, creemos conveniente que el sujeto tenga la posibilidad de acceder a una continuidad, una atención y revisión constante sobre su problemática, la cual debe ser asistida con la mayor prontitud posible y siempre y cuando el sujeto esté dispuesto a llevar a cabo este proceso. De esta manera se determina que tendrá que seguir asistiendo a más sesiones para buscar una solución, apoyarlo en la comprensión y el manejo de su ansiedad.
De esta manera finalizamos con este trabajo. Les agradecemos mucho la atención prestada y muy buenas tardes.